Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me alegra mucho el día de hoy tenerlos acá y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Hoy vamos a dar un poco de generalidades sobre la columna lumbar, vamos a hablar un poco de su biomecánica y algunos tips importantes para hacer la evaluación a través de terapia manual. Para iniciar me encantaría recomendarles que todas estas referencias se están realizando bajo el libro de Kapanji para identificar la fisiología articular, biomecánica, osteocinemática, artrocinemática, y también se están realizando referencias a través del libro de Tórtora para identificar toda la anatomía de la columna lumbar. Para ello vamos a iniciar con tips básicos sobre la columna, la cual, como están viendo, soporta toda la carga del tronco de la columna dorsal y es encargada de la transmisión de fuerzas a través de la cintura escapular a la cintura pélvica. Entonces vamos a identificar que la columna lumbar va a generar una fuerte acción o va a ser un torque principal para el movimiento de la marcha. Como lo vemos en la imagen, vamos a pasar de un plano anterior a un plano oblicuo. La columna lumbar está conformada por 5 vértebras, iniciando desde, quitemos este acá, listo. Desde la vértebra 5, la vértebra 4, 3, 2, 1, y es fácil de identificar a través, por ejemplo, de imágenes radiológicas, porque podemos ver desde una vista posterior, si giramos un poco acá, que la primera vértebra es la que no se va a encontrar articulada con la región costal, como lo vemos acá. Entonces vértebra 12 torácica está articulada y ya la primera vértebra lumbar no se encuentra en articulación. Además debemos recordar que las vértebras generan unos cambios muy importantes a través de sus apófisis, siendo las apófisis de las vértebras dorsales un poco más verticalizadas, y ya a partir de la primera vértebra lumbar se empiezan a horizontalizar un poco más. Los cuerpos de las vértebras son un poco más bajos pero más anchos, ya que ellos deben soportar mucho más peso, eh, y pues tienen un poco más limitada la acción de movimiento, pero eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Eh, a pesar de su poca movilidad, esta es una parte de la columna que tiende a generar aún más patologías, que suelen ser de origen localizado, y podemos estar hablando de alteraciones frecuentes como la lumbalgia o las hernias discales. Para iniciar a hablar un poco más sobre la columna lumbar, un poco más a fondo, debemos identificar que esto es un conjunto. Es decir, la columna lumbar no se mueve por segmentos, sino se mueve como un conjunto articular completo. Si hay movimiento de la columna dorsal, levemente se va a realizar movimiento de la columna lumbar, ya que todo esto permite la transmisión de las fuerzas, y también vamos a recordar que por origen e inserción de los músculos paravertebrales también van a generar esa acción, además de muchas cadenas que conforman toda nuestra musculatura. Es importante identificar que hay un signo radiológico clave que nos va a ayudar a identificar el posicionamiento de la columna y si está en una correcta alineación, si hay un correcto nivel de los discos intervertebrales, que no generen ningún aplastamiento. Para esto lo podemos ver a través de radiología convencional, en una imagen anteroposterior o en una imagen lateral, pero también podemos hacer estudios a través de resonancia magnética o tomografía computarizada, que nos va a permitir ver más a fondo la especificidad de las estructuras. Según el libro de Kapanji, nos habla de una región anatómica muy importante que debemos identificar, y es la alineación de las crestas ilíacas en un plano o a referencia de una línea horizontal, que la vamos a dibujar acá, que no está muy recta, pero lo importante es que debemos identificar que a través de esta línea horizontal que debe cruzar por las crestas ilíacas, lo que vamos a encontrar debe ser la mitad. La línea debe pasar por la mitad del cuerpo vertebral de L4, que es el que estamos viendo acá, o a su diferencia por el disco intervertebral de L3, L4. Esta sería una correcta alineación y podríamos estar identificando como un hallazgo o como un indicio
que los cuerpos vertebrales de L4 hacia abajo se encuentran conservados, se encuentran hidratados y el tamaño debe ser correspondiente a la edad del usuario. La columna lumbar, como el resto de columnas, también cuenta con unas curvaturas. Vamos a disminuir un poco acá la imagen para que lo podamos ver mejor. Entonces, toda la columna cuenta con curvaturas normales que pueden ser de forma o pueden ser visualizadas en un plano sagital o en una vista lateral. Entonces, si giramos un poco acá, vamos a identificar que acá las vemos perfecto. Vamos a encontrar que la columna lumbar cuenta con una lordosis que es fisiológica, que es normal y tiene unas medidas estándares que las vamos a identificar a través del ángulo sacro, del ángulo lumbosacro o de la inclinación de la pelvis. Para complementar un poco más la información, como nos movemos en cadenas cinéticas y el movimiento de la columna vertebral es a través de bloques, es importante también identificar que, aunque no lo veamos bien, la columna dorsal va a tener una cifosis y cuando retornamos a la columna cervical también vamos a encontrar la misma curvatura anteriorizada, que es la curvatura lordótica. Entonces agrandemos un poquito acá, nos vamos a volver a la mucho, aquí estamos perfectos. Nos vamos a devolver un poco a la columna lumbar para hablar un poco de esos ángulos que les estaba mencionando. El primer ángulo, y esto todo lo vamos a ver en vista de perfil o en plano sagital, en vista lateral, también le podemos llamar, y el primero es el ángulo sacro. El ángulo sacro, aunque aquí no lo podamos identificar muy bien, déjenme quitamos un poco acá, a ver si lo podemos ver un poco mejor. Quitemos estas estructuras, a ver si nos permite ver un poco mejor. Este programa realmente me encanta para poder explicarles un poco más. Listo, perfecto, súper bien. Entonces estamos identificando L5, disco intervertebral, y S1 o el complejo completo del sacro. Entonces dice que el ángulo sacro está constituido por la inclinación de la meseta superior de la vértebra sacra sobre la horizontal. Es decir, que si hacemos un dibujo, lo que vamos a encontrar, sé que no me quedan muy rectas las líneas, pero lo que vamos a encontrar es un ángulo en esta posición, ya que vamos a hacer una línea directamente horizontal y vamos a intersecarla con una línea en plano horizontal. Este ángulo aproximadamente lo que nos debe dar es un valor promedio de 30 grados para encontrar una correcta alineación de la columna lumbar a la columna sacra o al complejo sacro. De acuerdo, ahora vamos a hablar del ángulo lumbosacro que está formado entre el eje de la quinta vértebra lumbar. Vamos a hacerlo acá. Un segundo, eso, ahora sí. Vamos a dibujarlo desde acá. Y ese eje nos va a dar sobre el eje sacro, que tiene un valor aproximadamente 1,40. Pero espérenme, les muestro cómo se grafica. Sé que las líneas nos están quedando terribles, pero lo importante es que identifiquemos cómo se realizan los ángulos. Este es el ángulo que vamos a identificar y esto debe tener un valor promedio de 140 aproximadamente y puede variar un poco entre mujeres y hombres. Estaría totalmente normal, pero vamos a tener una desviación estándar de 140 grados, ¿de acuerdo? Y el ángulo de inclinación de la pelvis, déjenme borramos estos dibujos acá, está constituido por la inclinación sobre la horizontal de la línea que se extiende entre el promontorio, que el promontorio va a ser la parte superior del sacro, y el borde superior de la sífisis púbica, que este tiene un valor de 30 grados. Entonces déjenme y nos alejamos un poquito para poder hacer este gráfico y vamos a tener una línea entre el promontorio acá, perfecto. Vamos a dibujar desde la sífisis, acá no la podemos ver muy bien porque tengo la cabeza femoral, déjenme la retiramos acá un poquito, a ver si la podemos ver mejor. Listo, sí, realmente nos queda un poquito más cómoda para verla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dibujar una línea horizontal a través de la sífisis púbica y esta va a complementarse desde la angulación
hasta el promontorio, que es la parte anterior y más prominente del sacro. Y este ángulo aproximadamente nos debe dar 60 grados. Recuerden que es probable que de mujeres a hombres se encuentre una desviación estándar de 0.005, pero sería normal encontrarlo bajo estos valores. Estas mediciones normalmente se realizan a través de imágenes diagnósticas, pero sí sería importante identificar que esto nos va a dar un avance importante para definir qué técnica fisioterapéutica podemos usar o qué técnica de terapia manual vamos a trabajar para realizar movilizaciones, para realizar las oscilaciones correctas y de ahí poder tratar mejor a nuestro paciente. Así que es importantísimo también tener en cuenta los ángulos. Hay unos ángulos adicionales para columnas como el ángulo de Cobb para identificar escoliosis. Entonces todo esto realmente nos lleva a identificar un mejor diagnóstico y a nosotros como fisioterapeutas hacer un mejor diagnóstico terapéutico y un mejor abordaje, que es lo que buscamos. Hablando un poco más de la anatomía de la vértebra, vamos a iniciar con el cuerpo de la vértebra. El cuerpo de la vértebra, como les había dicho anteriormente, es un poco más robusto. Lo que buscamos es la transmisión de la fuerza y recordemos que las vértebras lumbares llevan a cabo todo el peso del tronco, de la cintura escapular, del miembro superior, cabeza y cuello. Entonces realmente tienden a tener su tamaño más grande que en relación o en comparación con las vértebras dorsales o cervicales. Es un poco más profunda y tiene una forma de diablo. Si la giramos un poquito más acá hacia el lado lateral la podemos ver un poco mejor, y su borde posterior es un poco más aplanado, que ya vamos a ver que eso va a dar origen a las apófisis transversas y va hacia los pedículos para la apófisis espinosa. Entonces cuenta con dos láminas. Las láminas, permítanme y les agrando un poquito acá a ver si las podemos ver mejor. Las dos láminas lo que van a hacer es dar el origen a las apófisis, a la apófisis espinosa de la vértebra. Se dirigen hacia atrás y hacia adentro, como lo estamos viendo en esta posición, es un poco mejor. Entonces si lo vamos a ver desde lateral, se dirigen hacia la parte posterior y hacia el centro, porque las dos van a unirse y van a formar la apófisis espinosa que se encuentra en la parte posterior. Recordemos que lo habíamos dicho hace un momento, pero las apófisis espinosas de la vértebra lumbar tienden a ser más anchas y van totalmente horizontalizadas, a correlación con las apófisis espinosas de la columna dorsal, que son mucho más horizontalizadas por el mecanismo respiratorio que cuenta, por las inserciones con las costillas, y todo esto nos va a generar mayor variabilidad dentro de la anatomía de las vértebras. Cuenta con apófisis costales o apófisis transversas, que son las que se encuentran laterales al cuerpo vertebral. Girémoslas acá un poquito para verlas mejor, porque la relación hacia la columna dorsal es bastante diferente. Se localizan por la parte posterior. Aquí giremos un poquito. Se localizan a través del tubérculo accesorio y, según determinan algunos autores, es análogo con la apófisis transversa de la columna dorsal. Entonces revisémosla acá un poco. Acá cambia realmente su anatomía respecto a las carillas articulares. Recordemos que acá hay carilla articular superior e inferior, que va a hacer la inserción con la región costal, y como las vértebras lumbares ya no cuentan con ese tipo de inserciones, pues la variabilidad de las apófisis transversas va a ser bastante grande. Aquí lo que buscamos son puntos fuertes de inserción muscular, ya que desde acá salen muchos músculos biarticulares para la región de los miembros inferiores. Contamos con un pedínculo que se encuentra justamente en la lámina, entre la unión desde precisamente la lámina que se va hacia posterior y hacia medial para unirse con la apófisis espinosa. Tenemos apófisis articulares superiores e inferiores, como les venía hablando. La apófisis articular superior, déjenme agrandamos un poquito acá o lo ponemos un poco más oblicuo para verlo mejor, se origina en el borde superior de la lámina en su unión con el pedículo. Estamos hablando de la región superior, y se desplaza hacia atrás y hacia afuera para presentar la carilla articular orientada hacia atrás, porque precisamente ya hablamos de la unión que tienen las apófisis.
y la apófisis articular inferior se desprende del borde inferior del arco posterior. Entonces ya la vamos a encontrar hacia la región inferior. Lo que podemos ubicar de forma radiológica es el disco vertebral de la vértebra inferior, y hacia posterior ya vamos a encontrar la apófisis articular de la carilla inferior. Aquí podemos ver la vista completa. Vamos a ver que tienen una mayor simetría en cuanto al encaje articular que presentan, y van a estar unidas bajo muchos ligamentos o algunos músculos que van a generar toda la estabilización, y aún así, más como lo veníamos hablando, van a generar toda la transmisión de fuerzas desde desde la cintura escapular a la cintura pélvica, de tronco a miembros inferiores. El sistema ligamentoso del raquis es bastante importante porque todo esto va a generar la estabilidad. Ya sabemos que la columna vertebral, independientemente del segmento, genera estabilidad y no va a ser indiferente a la hora de hablar de los ligamentos. Entonces podemos verlos desde la vista anterior, desde la vista lateral, y para eso vamos a retirar un poco acá que nos permita ver mejor. Entonces, desde un corte sagital en una imagen, o como lo tenemos acá, que es una vista lateral, aquí podemos ver mejor. Quitamos un poquito las estructuras de miembro superior para que podamos ver mucho mejor la anatomía de la columna. Entonces acá la vemos un poco mejor, que tenemos estas estructuras, y ahora sí ya podemos clasificarla un poco mejor. Este programa me encanta porque realmente nos permite ver la anatomía muy aproximada a lo que sería el cuerpo humano, y nos permite estudiarla de una forma bastante completa. Entonces realmente les recomiendo mucho la descarga. Se llama Human Anatomy Atlas y es bastante bueno para estos casos. Vamos a empezar con el ligamento longitudinal anterior, que lo vamos a señalar en color azul. Aquí lo estamos viendo completo. Miren la longitud que tiene este ligamento, y permítanme acorto un poco la imagen para identificar de dónde a dónde tiene la inserción y el origen en este ligamento. Vean que es bastante extenso, y lo que va a generar es la estabilización anterior de la columna completa. Miremos acá, entonces lo tenemos de color azul. Es una larga cinta, como se los venía diciendo, es de color nacarado, se extiende desde la apófisis basilar occipital, si la vimos en el momento, y esta va por toda la cara anterior. Acá lo estamos viendo perfectamente, cubre casi por su totalidad el cuerpo de la vértebra, y llega a insertarse a la cara por cada cara anterior de los discos intervertebrales. Entonces esto es algo bastante importante de mencionar en cuanto a la anatomía ligamentaria de la columna lumbar, y es que el ligamento longitudinal anterior va a tener inserción sobre el cuerpo vertebral. Entonces vamos a hacer como una analogía de si el ligamento estuviera saltando, es decir, él se inserta en el cuerpo, salta el disco y vuelve y se inserta al otro cuerpo. Por esa razón le va a generar la resistencia al cuerpo vertebral que se desliza hacia anterior, y por eso genera la estabilidad del movimiento hacia anterior. Ahora vamos a hablar del ligamento longitudinal posterior, que es un poco más difícil de encontrar acá. Igual lo tenemos de azul, y si lo pongo un poco oblicuo lo podemos identificar. Va a ser un ligamento que le va a generar la estabilidad posterior a la vértebra. Se constituye como una cinta, es igual a la anterior, pero es un poco más delgada. Esta cintilla inicia o se extiende desde la apófisis basilar a la altura de la cara posterior del disco vertebral, genera fibras falciformes y se inserta muy lejos lateralmente. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este ligamento? Dijimos que el anterior se va a insertar al cuerpo vertebral y va a hacer saltos en el disco. Esta diferencia no se inserta en el cuerpo vertebral, sino se inserta directamente al disco. Entonces lo que va a hacer es sacar dos fibras, una superior al disco, vengan y las dibujamos acá con ahí. Ahora sí, va a generar una inserción superior al disco vertebral y una inserción inferior al disco vertebral.
Entonces este va a saltar, pero va a saltar el contrario del otro. Este se inserta acá, salta y se inserta en el cuerpo, salta y vuelve y se inserta en el cuerpo. A diferencia de este que se va a insertar en el disco y va a saltar el cuerpo. Y esto lo que le va a permitir es que no se produzca el desplazamiento posterior del cuerpo vertebral superior sobre la carilla inferior de la vértebra inferior y va a permitir estabilidad posterior. Bueno, para hablar del ligamento amarillo, pues realmente acá es un poco difícil de verlo. Tendríamos que quitar bastantes estructuras. Déjenme ver si acá es un poco más sencillo. Quitemos el ligamento longitudinal anterior y el posterior para permitir ver un poco más. Bueno, realmente no es tan fácil de verlo. Este ligamento, al igual que el ligamento longitudinal posterior, lo que me va a permitir es la estabilidad ligamentaria a través del dominio del componente posterior. Y el ligamento amarillo puede observarse por debajo, se inserta en el borde superior de la lámina subyacente y por arriba por la cara interna de la contigua superior. Es decir, que este ligamento no va a dar tantos saltos como lo hablábamos ahorita, pero va a estar insertado en puntos específicos como en las carillas subyacente por la parte superior o subyacente por la parte inferior. Perfecto, entonces vamos a hablar de la osteocinemática y para esto nos vamos a regresar acá, no en medios, perfecto. Eso es lo que más me gusta de esta aplicación. Nos permite ver la movilidad de la columna, pero no nos permite retirar la musculatura acá en esta posición. Pero acá estamos viendo el movimiento, lo voy a dejar en una vista oblicua hacia el plano posterior para identificar la flexión de la columna lumbar. Vamos a ver que la columna dorsal genera mayor movimiento y aquí lo vemos perfectamente, y la columna lumbar va a tener un poco más limitados sus movimientos. En el movimiento de flexión, que es el que estamos viendo, el cuerpo vertebral de la vértebra superadyacente, es decir, de la vértebra superior, se inclina y se desplaza ligeramente hacia adelante en sentido anterior, como lo estamos viendo. Es decir, que el movimiento de la columna, de toda la columna, se va a generar por el desplazamiento y siempre va a ser de la vértebra superior o superadyacente. Lo cual va a disminuir el grosor del disco por la parte anterior. Aumentémoslo acá un poco, a ver si lo podemos ver tal vez bien. Oh, claro, se ve perfecto. Miren el desplazamiento anterior de la vértebra. Subamos un poco acá. Giremos un poco acá. Lastimosamente pues no lo permite ver mejor la musculatura, pero sí estamos viendo la acción completa de los discos vertebrales y más que todo el movimiento como complejo articular. Pues el disco intervertebral, como les estaba comentando, toma una forma de cuña desde la base posterior y el núcleo pulposo lo que va a permitir es que se va a desplazar hacia la parte posterior. Ahora vamos a ver el movimiento de extensión. Pongámoslo, salgámonos de acá. Vamos a ver la extensión de la columna y esta nos la permite ver un poco mejor. Claro que todo esto es obviamente por la acción muscular de la columna que nos la permite visualizar. Miren el movimiento tan grande que tiene la columna dorsal con respecto a la columna lumbar. Es totalmente diferente el cambio. Entonces vamos a verlo desde una vista lateral y descendamos un poco acá para poder ver mejor. El deslizamiento se ve perfecto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la columna lumbar cuando estamos hablando en el movimiento de extensión? El cuerpo vertebral de la vértebra supradyacente o de la vértebra superior se va a deslizar hacia atrás o hacia posterior. Al mismo tiempo, el disco vertebral, que lo vamos a ver en la zona articular medial de las vértebras, se va a hacer un poco más delgado, va a tener una disminución del grosor hacia la parte posterior, lo que va a indicar que el núcleo pulposo se va a desplazar hacia adelante. ¿Cómo decimos esto osteocinemáticamente y correctamente?
vamos a ver que la carilla superior de la vértebra superior va a realizar un desplazamiento superior a la vértebra inferior en su carilla superior. Como ya lo dijimos, aumenta la presión y esto va a generar que o va a permitirnos entender que algunas lesiones se pueden producir por movimientos repetitivos hacia alguno de los dos movimientos que ya habíamos hablado. Entonces, si tenemos de pronto una usuaria que genera un movimiento repetitivo hacia la flexión, podríamos estar hablando de pronto de una persona de servicios generales, una persona que esté sentada todo el tiempo con una mala postura, va a generar una alteración biomecánica, una alteración de la alineación, va a generar una descompensación o una desalineación a nivel de los vectores de fuerza musculares, y todo esto nos va a generar muchas alteraciones a nivel de la columna. Entonces debemos tener claro cómo se mueve la columna para poder hacer una correcta identificación del plan a tratar y de la alteración como tal. Es importante saber la biomecánica para entender cómo se está presentando o manifestando la lesión. Entonces miremos, lo vemos un poco mejor en anterior. Y escríbanme en los comentarios si saben cómo se llama este movimiento, que ya lo vamos a ver un poquito más grande, y se define como la inflexión lateral según Capanghi, o la flexión lateral normalmente, como lo vamos a encontrar en el libro de Nordi, también de biomecánica. El movimiento de inflexión o de flexión lateral de la columna lumbar se produce cuando el cuerpo de la vértebra suprayacente o de la vértebra superior se inclina hacia el lado de la concavidad, pilas acá, hacia el lado, acá no, bueno, no lo permite ver bien, pero realmente el movimiento sí se está produciendo, y el disco se torna cuneiforme hacia el lado de la convexidad, lo que va a permitir que el núcleo pulposo se desplace hacia el lado contralateral del movimiento. Es decir, acá se está generando o estamos viendo en pantalla el movimiento de flexión lateral hacia la derecha, y el disco o el núcleo pulposo se va a desplazar hacia la izquierda. Este movimiento va a estar limitado por el tope óseo que generan las apófisis transversas de la vértebra superior o la vértebra inferior. Bueno, en cuanto a la miocinemática, por la región posterior, el primer músculo que vamos a encontrar en el plano superficial va a ser el dorsal ancho. El dorsal ancho es uno de los músculos más grandes de la región dorsal. Va a originarse desde las apófisis espinosas de T7 hasta las apófisis espinosas de T12 y L1 hasta L5. Algunas de sus fibras llegan hasta el sacro, como lo estamos viendo acá en toda la unión del complejo sacro. Este músculo se va a insertar en el surco intertrabecular del húmero por la región medial, y la acción que tiene este músculo es la rotación medial, abducción y extensión, y ayuda en algunas fases de la respiración, pero cuando se realiza de forma forzada. Entonces vamos a eliminarlos acá, vamos a eliminarlo hacia el otro lado, y nos vamos a encontrar de plano superficial a profundo el serrato posterior. El serrato posterior, pues de forma bilateral, lo vamos a encontrar originado en el ligamento supraespinoso y las apófisis espinosas. Acá las vemos un poco, no se ve bien por la musculatura profunda, pero va a estar insertado en las vértebras lumbares L1, L3 y en las vértebras torácicas de T11 y T12. Es un músculo que se inserta en los bordes inferiores de las costillas de la 9 a la 12. Si lo oprimo acá un poquito, bueno, ya lo vamos a ir despejando un poco mejor, pero la acción de este músculo es traccionar las costillas inferiores hacia atrás y hacia abajo cuando realiza su contracción. Es un músculo estabilizador, es un músculo que permite a la alineación de la postura y va a ayudar en algunas fases de la respiración, pero como lo hablábamos, es un músculo sinergista que casi no entra en función. Continuamos con el lonquísimo torácico. Disminuyamos un poquito acá la imagen para que lo podamos ver mejor.
este lo podemos retirar, el trapecio, retiramos todo el trapecio y vamos acá. Déjenme y subimos un poco la imagen. Son músculos bastante grandes, ¿no? Entonces el longuísimo torácico, en cuanto a la región dorsal, tiene toda la longitud de la cara posterior, de las apófisis transversas y de las apófisis accesorias de las vértebras lumbares y la fascia lumbodorsal en la región inferior. Este músculo se inserta mediante los tendones redondos de las puntas de las apófisis transversas de las vértebras torácicas. La acción que tiene este músculo es la extensión de la columna y flexiona lateralmente cuando el músculo trabaja de forma unilateral, ya que toda la musculatura paravertebral y todos los músculos son de forma bilateral. Entonces la acción en conjunto de los dos músculos es la extensión, pero de forma unilateral es la flexión lateral de tronco. Continuemos con el ilio costal lumbar. Giremos un poquito acá para ver mejor la inserción. Bueno, ahí estamos bien. Desde la región lumbar, el origen es la cresta ilíaca, miremosla acá en el borde, y la porción lateral del común de los erectores de la columna. Este músculo se inserta en la región superior y va hasta los bordes inferiores de las costillas 6 o 7 aproximadamente, y la acción de este músculo, al igual que el longuísimo dorsolumbar que estábamos viendo anterior, es la extensión de la columna y la flexión lateral. Podrían ser o podrían llamarse sinergistas para la rotación la rotación dorsolumbar que realiza la columna vertebral. Vamos a retirarlo acá, vamos a retirar acá, retiramos los glúteos para poder ver el resto de inserciones y acerquémonos un poquito, porque cada vez que entramos al plano profundo empezamos a disminuir el tamaño de la musculatura. Vamos a encontrarnos con los multífidos. Estamos viendo el multífido derecho, que su origen es el sacro. Déjenme lo levanto acá un poquito mejor. Vamos a encontrar todo su origen en el sacro, en los mamilares de las vértebras lumbares, en las apófisis transversas de las vértebras dorsales, como lo vemos acá arriba. Aquí tenemos el espinoso torácico y ya lo hablamos. Miren cómo se ve de bien acá en la inserción dorsal. Eso, perfecto. Y este músculo tiene la inserción en las apófisis espinosas de las vértebras 2 y 4 encima de su origen. Este músculo lo que va a realizar es la estabilización de las vértebras y va a generar un movimiento sinergista para todos los movimientos de la columna. Lo veníamos hablando, realiza extensión de forma bilateral o realiza la flexión lateral de tronco en un movimiento de activación unilateral. Retiremos este músculo, lo tenemos acá, retiremos el izquierdo y nos vamos a la musculatura más pequeña. Ya esto hace parte de la musculatura abdominal por la región anterior, que ya la vamos a ver, pero primero vamos a terminar con los músculos cortos de la columna por la región posterior, para ver ya el plano profundo. Entonces estas fibras que ustedes ven acá bastante pequeñas, que voy a agrandar un poquito más la imagen para que la veamos, son los interespinosos lumbares derechos e izquierdos. Son musculatura pequeña, es una musculatura corta de resistencia que se va a originar en la apófisis espinosa de cada vértebra, y la inserción va a ser en la apófisis espinosa de la vértebra inferior. La acción de este músculo pues es la extensión de la columna vertebral y la estabilización de la región posterior. Aquí vemos el otro par de músculos que son de tamaño bastante pequeño, pero son muy importantes, que son los transversos lumbares por la región derecha y la región izquierda. Los tenemos, claro que sí, de forma bilateral. Ahora vamos a pasar a la musculatura anterior del abdomen. Entonces, giramos un poquito acá, centremos bien la imagen. Eso es perfecto. Oblicuos. El músculo oblicuo externo
izquierdo y el músculo oblicuo externo derecho. Ocultemos uno y ahora lo que vamos a ver es que este músculo se origina en el esternón. Quitemos acá este pectoral mayor, quitemos acá un poquito el músculo esternal y miren dónde está la inserción esternal. Aquí la vemos perfecta, las superficies externas de los bordes inferiores de las 8 costillas inferiores, es decir, que desde la costilla 5 hasta la costilla 12. La inserción de este músculo, miren acá se ve perfecto, es el pubis y toda la línea alba. Aquí la voy a poner en azulito. Línea alba tiene completamente la inserción hasta llegar al pubis y la cresta ilíaca. La acción de este músculo bilateralmente comprime el abdomen, es decir, que lo flexiona, y unilateralmente va a ser la flexión lateral de la columna vertebral, siendo sinergista del longuísimo dorso lumbar. Continuemos con el recto del abdomen. Vamos a retirar uno y vamos a hablar del recto del abdomen derecho, pero recordemos que todos estos músculos son de forma bilateral. El origen de este músculo, a diferencia del anterior, se origina en la cresta del pubis. Retenemos el transverso, bueno, retenemos uno para que la podamos ver bien la inserción. En la cresta del pubis y en la espina púbica por la cara anterior. La inserción de este músculo son los cartílagos de la costilla de la quinta, sexta y séptima y de la apófisis sifoides. Mirenmoslo acá. Tiene una fibra bastante corta, bastante pequeña, pero sí genera la inserción en esa posición. La acción de este músculo pues es la flexión de la columna vertebral, tensa la pared abdominal, y esto es bastante importante, y comprime las vísceras abdominales para que no pierdan la presión negativa y se dé una correcta fisiología pulmonar, ya que, como lo vimos en unos videos anteriores, esto nos va a ayudar a aumentar la presión intraabdominal y ejercer mayor presión o negativa para el ingreso del aire. Entonces acá lo quitamos. Vamos a ver el transverso del abdomen por la región izquierda. Es un músculo que se origina en el techo lateral del ligamento inguinal por el labio inferior de la cresta ilíaca. Aquí tenemos que quitar el oblicuo interno para poder verla. Ahora sí, miren cómo lo vemos de bien. Miren ese músculo tan grande que hace parte de la faja anatómica del cuerpo humano. Este músculo se inserta o termina en la aponeurosis de las cuartos superiores, que forma parte de la vaina del recto, y se inserta en la línea alba. Se las vuelvo a colocar. Está completamente en azul, y la acción de este músculo es comprimir las vísceras abdominales y tensa la pared abdominal. Entonces habíamos quitado el oblicuo interno. El oblicuo interno se origina en la mitad lateral del ligamento inguinal y del labio menor de la cresta ilíaca. La inserción es el pubis, aunque aquí se ve un poco alejado. Bueno, acerquemos un poco más y la vemos bien. Del pubis, y se inserta en el borde inferior del pubis y de las costillas 9, 10 y 11 por la región anteromedial y posterior completo. Ay, perfecto. La acción de este músculo bilateralmente hace la compresión de las vísceras abdominales y flexiona la columna, hace flexión de la columna, y unilateralmente flexiona la columna lateralmente. Aquí, bueno, ya estamos entrando al plano profundo. Vamos a hablar un poquitito de la línea alba. La línea alba se extiende por toda la línea media del abdomen, entre la apófisis sifoides, me disminuyo acá un poquito esto, hasta la sífisis púbica. Lo que va a realizar es la separación de los músculos rectos del abdomen. El diafragma, muy bien. Y entremos a hablar del psoas mayor y psoas menor. Miren la diferencia de tamaño, realmente es bastante importante. Empecemos con el psoas menor. El origen son los costados de los cuerpos y los discos intervertebrales desde T12, y vean que sí corresponde porque son las últimas vértebras que tienen inserción costal. Recuerden que ese era un punto anatómico que habíamos visto hace un momento. Entonces son los cuerpos y los discos intervertebrales de T12 a L1.
1. La inserción es la línea pectínea de la eminencia. Acá tendríamos que quitar un poco más de músculos para poderla ver bien. Pero la acción de este músculo es un flexor débil de tronco, o sea, es sinergista para esta acción y va a ayudar a su correlación del psoas mayor para la flexión de cadera. Ahora vámonos con el psoas mayor. El psoas mayor es un músculo biarticular que se origina desde las apófisis transversas de los cuerpos lumbares. Espérenme y bajamos acá. Bajemos un poco. Y aquí la podemos ver perfecto. Va desde T12 a esta L4, en algunos casos puede verse hasta L5, y la inserción es el trocánter menor del fémur. Este músculo como acción principal tiene la flexión de cadera. Retiremos el sartorio para poder ver bien la inserción. Y acá está. Y acá vemos completa la inserción hasta el trocánter menor. Entonces ya hemos hablado del ligamento. Devolvamos un poquito para la región posterior para terminar de hablar de la musculatura posterior, porque nos hacían falta algunos músculos de la región ya profunda de la musculatura. Entonces giremos acá un poco. Perfecto. Vamos a hablar del cuadrado lumbar, un músculo estabilizador bastante importante. Tiene el origen en las fibras aponeuróticas del ligamento iliolumbar. Corrámonos un poquito para acá. Y la inserción es del borde inferior de la última costilla. Ya saben cómo radiológicamente podemos ver eso, cómo las podemos asociar. Y la acción de este músculo es llevar la última costilla hacia abajo o elevar la pelvis, pero es de forma unilateral. Lo que genera una activación también unilateral es la flexión de tronco, como lo habíamos visto con toda la musculatura paravertebral. Diremos también de este lado los intertransversos, que ya los habíamos hablado, y ya la musculatura corta, que es de los interespinosos acá pequeñitos y los intertransversos acá pequeñitos. Muy bien, pues esta es toda la miocinemática que requiere la columna lumbar. Es importante identificar para la valoración de esta terapia manual que es importante cuando se va a examinar el paciente hacer valoración de la columna lumbar, de las articulaciones sacroiliacas y de la coxofemoral, adicional de algunas pruebas de integridad articular que vamos a realizar, o lo podemos integrar con postura, marcha y medida real y aparente para identificar si hay algún acortamiento muscular o óseo generado por alguna alteración más a fondo. Espero que este video les haya servido mucho, que hayamos entendido. Si tienen algún comentario lo voy a estar viendo acá abajo. Compartan el video si les gustó y recuerden que las referencias de este libro se realizaron desde el libro de la fisiología articular de Kapanji y el libro de Atlas de Anatomía de Tórtulo. Y para finalizar, este video fue realizado para la profesora Karina Ibarra. Fue realizado por los estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán desde este semestre del programa de fisioterapia a cargo de Harold Carrillo, Mónica Melo y María Alejandra Rojas. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.